Jesucristo iba enseñando por las ciudades mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó, ¿es verdad que son pocos los que se van a salvar? Él contestó, traten de entrar por la puerta estrecha. Muchos querrán y no lo van a conseguir. En cuanto el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, desde afuera podrán golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él responderá, no sé de dónde son ustedes. Comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y enseñaste en nuestras plazas. Pero él dirá, no sé de dónde son, apártense de aquí, todos los que hacen el mal. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino, y ustedes no. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos 22 al 30. La salvación es un don de Dios, propuesta exclusiva de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 24 de agosto, año 2025. Nuestra Iglesia Católica nos recuerda hoy a un apóstol que guarda dos nombres, Natanael, Bartolomé. En los sinópticos aparece como Bartolomé y en el Evangelio de Juan aparece como Natanael. El martirologio romano dice que nació en Cana de Galilea, fue presentado por Felipe, aparece siempre al lado de Felipe en los sinópticos. El Señor lo invita a seguirlo y lo agrega al grupo de los 12 apóstoles. Se enrumbó hacia la India, predicó allí la palabra de Dios después de la resurrección. Estuvo en el Medio Oriente, en Armenia, y hay fuentes que dicen que allí terminó con su martirio. Tiene varios patronazgos. El santo Bartolomeo Natanael aparece en los 3 evangelios sinópticos, Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6, aparece allí como Bartolomé. También es mencionado en los Hechos de los Apóstoles, que dice que Bartolomé es uno de los que estuvieron reunidos en torno a la Madre de Dios el día de Pentecostés. De acuerdo a los estudiosos y a la tradición, Bartolomé también aparece en el Evangelio de Juan con el nombre de Natanael. Fue convocado por Jesús. Eusebio de Cesarea, que es considerado el padre de la historia de la Iglesia Católica, Eusebio de Cesarea, decía que Bartolomé marchó a predicar, donde dejó una copia del Evangelio de Mateo escrita en lengua aramea. San Bartolomé, Natanael, apóstol. La salvación, ese es el tema que nos corresponde en el día de hoy, salvación. Es un tema que es exclusivamente divino, no tiene orden humano. Así que si un humano le dice yo lo puedo salvar y yo le tengo la fórmula, está usurpando el puesto de Dios. La salvación viene de Dios, es un don de Dios, es gracia de Dios. Solo, única y exclusivamente Dios sabe quién se salva o no se salva. Eso lo sabe Dios. ¿Oramos por la salvación? Sí. ¿Oramos por los difuntos? Sí. Oramos para que las personas Dios tenga misericordia y se acuerde de ellas y perdone sus faltas y les dé la gracia de la salvación. Sí. Pero el que tiene la autoridad en la salvación se llama Dios. Es una idea de Dios. ¿Cómo se obtiene la salvación? La Santa Biblia da varias enseñanzas, como es la conversión, es la más común.
Cuando una persona esté convertida, esa es una máxima, la salvación viene de Dios, es gracia de Dios, don de Dios, depende de Dios. Otra máxima podría ser, la salvación se obtiene con la conversión personal. Cada persona debe convertirse, y la palabra convertirse significa cambiar su manera de ser, mejorar, madurar, hacer las cosas mejor, no volver a cometer el mismo error. Eso significa conversión. También otra máxima, la salvación se obtiene haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo los mandatos de Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Hay una cita bíblica que es bien buena para hablar de salvación, que es la carta a Santiago en el capítulo 2 de la carta a Santiago, donde Santiago habla de las obras. Muéstrame las obras, lo que tú haces por los demás. Es decir, las obras para probar la fe y la salvación de cada persona. Es decir, no me eche sermones, demuestre lo que usted dice de Dios y demuéstrelo en la manera como trata a los demás y cómo se relaciona con los demás, cómo le da la mano a los demás. También en la carta de Judas, en el capítulo 3, hay una exaltación a la salvación, a luchar siempre, permanentemente por la salvación, no dejarle puerta abierta a la condenación. Y el apóstol San Pablo en el capítulo 2 de su carta a los Filipenses, otra máxima, sigan obrando su propia salvación y háganlo con mucha dedicación. La salvación viene de Dios. ¿Qué significa salvación para encontrar los caminos de Dios? Ese es el Evangelio de San Lucas capítulo 13. ¿Cómo encontramos la salvación? Viene de Dios y es idea de Dios. Dios ese es el que salva y Él solo indica cómo ganar la salvación. Oigan esas dos frases tan importantes. Él es el que salva y Él es el que dice cómo ganar. Luego hay que ir a leer la palabra de Dios. Él tiene que decirlo cómo, no un ser humano. El apóstol San Pablo hace bien en advertir a quienes habitan en Éfeso. Les recuerda que han sido salvados por la fe. Y la salvación no procede de nosotros, es un regalo de Dios, que nadie se crea autosuficiente en materia de salvación. Ahí está la cita bíblica. Efesios capítulo 2, nadie se crea autosuficiente con ese tema. Por eso sigo insistiendo en que ninguna persona se abrogue el tema de la salvación para manipular a los demás con esa palabra salvación. El apóstol San Pedro también enseña que Él es la piedra angular y que en ninguna otra persona hay salvación sino solo en Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Dios se vale de la creación. Siempre ha tenido la delicadeza de comunicarse con los seres humanos y ha guardado un orden, un proceso salvífico desde que creó el mundo hasta que envió a su Hijo, que es el mayor proyecto de salvación del Padre Celestial, es su Hijo Jesucristo. Inició un proceso de salvación, sí. En la Biblia está. Inició un proceso con los patriarcas, después con los profetas y por último dice la Biblia, envió a su Hijo para que Él se encargara de comunicar los planes de salvación. Ahora, otra cosa importante que la Biblia es muy clara y muy evidente. El objetivo de Dios es salvar y nunca condenar. El objetivo de Dios es salvar y nunca condenar. Así que muy atentos a las personas que les encanta la palabra condenar para manipular a los demás. No, señor. Nunca está en el pensamiento de Dios condenar. Al contrario,
darle la mano y ayudarle a las personas. La salvación es un proceso que va viviendo cada persona. Tampoco la salvación es un privilegio como decir, mire, esto sí y ustedes no. Eso no existe. No es un privilegio si usted está en lugar o ocupa tal cargo en la iglesia, entonces usted sí se va a salvar. No, no sea mentiroso. La salvación no tiene privilegios. Todo aquel que viva y crea en Dios no morirá eternamente. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26. La salvación es don de Dios, propuesta de Dios, exclusiva de Dios. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.